Hola, hola. ¿Cómo le va, Verónica? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido invitado el día de hoy, el Magister Pedro Moncada Watt, quien tiene una larga trayectoria política, forma parte de uno de los líderes que sigue teniendo el grupo Alfaro Vive Carajo ABC. Hay alguna gente que se asusta, ¿no? La mala publicidad que han hecho algunas personas de derecha porque tienen miedo que realmente el pueblo tome el poder. Yo lo digo así de una manera muy frontal, ¿no? Bienvenido, mi querido invitado. Además, no solamente lo vamos a presentar de esa manera, ¿no? Él tiene una larga trayectoria como docente universitario, ¿sí? Y otras cosas más que desconoce la gente, ¿no? En este momento, un fuerte aplauso para nuestro querido invitado, el magíster abogado Pedro Moncada Watt. Muchas ¿Qué gracias. tal? ¿Cómo? ¿Qué tal? ¿Cómo Muchas está? gracias. Ya me dijo veterano que sí soy. Claro, todos somos veteranos. Diosito, o sea. Ah, pues usted está pollita. No, yo soy recién nacida. Todos los Sí, lunes comienza así, todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes. Diosito, o sea. qué chévere. Me da mucha alegría verte y compartir contigo esta hora de la patria. Bueno, vamos a presentar primeramente al hombre, al ser humano. Vamos a salir un poquito de las clásicas entrevistas convencionales que sí tenemos desarrollado un tema, pero queremos conocer a ese personaje, a eso de los tantos cucos que la derecha ha hecho una campaña negativa, ¿no? Con respecto a esos cucos, por ejemplo, sobre el socialismo, sobre el comunismo, y además desde la organización que tuvo un momento determinado que tomar las armas, después las entregó, ¿sí? Mire, yo lo voy a decir abiertamente, también formo parte de Alfaro Vive, de la nueva generación, de las Alfaro Vive Carajo. Soy muy creyente en Dios, en ningún momento me han dicho que tengo que dejar creer en Dios, tengo mi concepción religiosa y lo demás, pero me identifico y estoy muy alienada a los principios alfaristas, por más que digan muchas cosas negativas de el eterno general Eloy Alfaro. Dígame, ¿qué es lo que le llevó a formar parte de esta organización? ¿Cuáles son los antecedentes de las distintas organizaciones? ¿Cuál fue su espíritu al querer formar esta parte de la historia del país? Bueno, buenas tardes con todos y todas. Y a ti un especial agradecimiento. Me lleno de afecto, te conozco bastante tiempo y diría yo pues que, bueno, yo soy un hombre ya ahora de 70 años. No se eh, nota. Muchas gracias. Son ojos de generosidad. 4 hijos, 6 nietos. Eh, Desde el punto de vista familiar y personal, llevo una vida feliz, en un entorno familiar, en armonía, en ese sentido. Pero siempre estamos pendientes de la patria. Yo creo que eso nos llevó a desde muy jóvenes, desde el colegio, desde los 14 años, vincularnos a sectores de izquierda, al Partido Socialista Revolucionario. En el Olmedo teníamos el Frente Revolucionario Olmedino, que tenía una influencia con el Partido Socialista Revolucionario, pero no es que los jóvenes éramos títeres, por el contrario. Los jóvenes, me acuerdo entre ellos a Edgar Frías, Fulton Freire, Julia Jiménez, que ya se fue, y tantos otros, éramos parte del movimiento estudiantil, pero no es que era un movimiento estudiantil
con élites chiquititas. No, no, era una masa. Era prácticamente, yo diría, todo el colegio. Era mixto, hombres y mujeres. Y por esos años, 71, 72, había un boom estudiantil en el Ecuador, y en Guayaquil especialmente, en donde se manifestaban los estudiantes hasta de los colegios religiosos y de mujeres. Fíjate tú. Entonces, tú veías una gran inquietud juvenil. Yo creo que fue hasta cierto punto los vientos refrescantes, contestatarios de mayo del 68 de París, que fueron llegando por acá. También, pues, acá había ocurrido lo de la masacre universitaria de La Casona, el 29 de mayo del 69, un hecho luctuoso, lamentable, que no debió haber ocurrido nunca, pero siempre desde el Estado establecen las reglas del juego. Cuando ellos quieren masacrar, masacran. Quieren resolver las cosas con sangre, así lo hacen. Entonces, por eso tuvimos un 15 de noviembre de 1922, masacre de los trabajadores del pueblo de Guayaquil, porque no son capaces de resolver los problemas. ¿Y por qué ellos son los culpables? Ellos tienen el poder. Si hablamos del gobierno actual, ¿quién tiene que resolver los problemas fundamentales del país? El señor presidente. El gobierno, el Estado, la institucionalidad, la asamblea, la corte, la fiscalía, la contraloría, es decir, la institucionalidad representa al Estado. Ellos son, se supone, teóricamente, la sociedad política y jurídicamente organizada. Pero ¿qué ocurre? Llegan al poder personas, llegan al gobierno personas que lo que hacen es resolver los problemas de su familia, enriquecerse más. Para ejemplo, clarito, Lazo, propietario del Banco de Guayaquil, y el señor, su banco es el que más gana plata durante los gobiernos de él. ¿Sí? El señor Noboa, no tengo nada contra la persona, pero nos demostró en el tiempo de la llamada transición, desde noviembre de 2023 hasta el día sábado, que fue el cambio de gobierno, digamos formalmente, la posesión. ¿Qué nos demostró? Estar muy interesado en negocios como los ecológicos en Santa Elena, los manglares. Estar muy interesado en negocios como el de Sacha. Estar muy interesado en sus negocios personales, de la familia. Estar muy interesado en no pagar los impuestos que nos deben. Esto no quedará eternamente en la impunidad. Ellos deben, por lo menos en ese rubro, alrededor de 90 a 100 millones de dólares. ¿Pero qué hizo? Llegó al poder en noviembre y casi por ahí mismo la primera ley fue la ley tributaria que fue aprobada. Yo sí lo he criticado. La oposición debió existir en ese gobierno y no capitular frente a los intereses oligárquicos que representaba y representa, porque yo no veo ningún cambio en la gestión de gobierno este señor. Pero bueno, tú me hiciste una pregunta, no la voy a eludir. ¿Qué nos llevó a la lucha? Entonces dije, primero, nuestra juventud, porque es raro que un joven no sea revolucionario. Raro. ¿Qué está pasando? No sea revolucionario. Pero ¿qué está pasando con la juventud de hoy en día del Ecuador? Antes era una juventud contestataria. Lo que pasa en mayo del 68, la masacre universitaria, fueron porque muchos jóvenes querían tener la oportunidad de ingresar a estudiar a la universidad,
lo que no se podía hacer con muchas facilidades porque había que presentar una serie de requisitos y en la práctica casi hemos vuelto a lo mismo. ¿Qué está pasando? Tenemos una universidad de Guayaquil de la cual yo soy hija, por así decirlo, ¿no? Que no dice nada, está muda ante muchas realidades que ocurren en el país cuando esa no era la imagen de la Universidad de Guayaquil como estudiante, ¿sí? Se está olvidando que la columna vertebral en cuanto a los estudiantes universitarios, especialmente de las que son del Estado, son los estudiantes, no son los profesores, no son las autoridades, somos nosotros estudiantes, pero estamos callados, mudos. ¿Qué está ocurriendo? Son una serie de cosas que pasan en el país que no puedo comprender. Para eso es que te entrevisto hoy día, Pedro. Bueno, yo creo, primero que ese es un tema que debería ser profundizado, Claro. debería ser estudiado, no solamente analizado ideológicamente. No, no, no. Es que en el Ecuador y en el mundo han pasado 50 años. Entonces no se puede extrapolar una cuestión psicosocial, cultural y hasta tecnológica. Completamente. Entonces, los jóvenes de hace 50 años, te repito, tengo 70, había otra ebullición psicosocial. Es decir, había un afán de cambiar las cosas, de transformar la sociedad, de reivindicar los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los mismos estudiantes, y había un concepto de la lucha por el poder, y había la disposición de dejar la vida. O sea, no lo digo en forma romántica, pero un poco nadie estaba pensando, oye, me podrían matar, oye, me podían torturar, oye, me podrían meter preso años. No, había una cuestión, una psicología social, una actitud colectiva de los jóvenes de arriesgarse. Y también había lo que decía el Che, ese elemento aventura. Yo creo que el elemento aventura juega mucho porque es un aspecto psicológico, eh, colectivo y también individual. Es decir, algo de mesianismo, ¿no verdad? Algo de sentirse que uno tiene ese poder de actuar, de participar, ¿ya? Y no para algo particular, sino para, yo diría en buen romance, la lucha por la justicia. Y dijo Pepe Mujica que hace poco se nos fue físicamente, pero nació el mito y la leyenda. ¿Sí? ¿Qué es lo que querían los tupamaros? Nosotros decíamos lo mismo hace 50 años. ¿Qué queremos lograr? Una sociedad más justa. Fíjate tú, algo que parece tan elemental es profundísimo. Porque ¿qué es una sociedad más justa? Una sociedad de oportunidades. Una sociedad donde los servicios de salud funcionen. Hoy día yo tuve una cita médica de control y veía ahí, a mí me gusta irme, tratar de pasarme unos minutos en la consulta externa, me doy una vueltita por emergencia. ¿Y cuál era la queja de la gente? Una señora bien viejita, tenía un hijo que tenían que operarlo, iba saliendo, no podía ni medio caminar, sola, tenía que ir a comprar el hilo quirúrgico para que le operen al hijo. Wow. O sea, ¿qué pasa? No hay presupuesto, se roban todo. ¿Cuál es el dato? Entonces no necesitas, sí necesitas hacer un gran estudio, pero así en esa radiografía te das cuenta que no hay justicia. Tú nombras la universidad. Yo recuerdo que 11 meses clausuraron las universidades después del 29 de mayo por parte de un gobierno dictatorial como el de Velasco Ibarra. 11 meses cerraron las universidades. Es decir, no podía el gobierno y el Estado
llegar a un nivel de resolver las cosas y quitarle el caldo de cultivo a los revolucionarios. ¿Cuál es el caldo de cultivo? La lucha contra el hambre, la desocupación, la miseria. Ese es el caldo de cultivo. ¿Quiénes son los subversivos? Dicen los revolucionarios. No, vea, el subversivo es el hambre. ¿Por qué hay tanta delincuencia? ¿Por qué hay un mundo de pobres? Imagínense usted que cada 10 jóvenes, 3, y yo creo que tendencia a la baja, tienen un empleo. Completamente a la baja. 7 ¿qué hacen? De esos 7, todos no se hacen delincuentes, pero sí unos cuantos. Discúlpeme que utilice este método, pero si usted tiene una juventud, una sociedad, en donde el 70% está en la búsqueda, picoteando por ahí, como dice Henry Pio, o en la desocupación, usted tiene ahí el caldo de cultivo dentro de esa miseria para las bandas del narcotráfico, para los extorsionadores, para la delincuencia, que se vuelven venido sosteniendo en el fondo, manipuladas también por el poder, porque que existe en un barrio una comunidad aterrada, sometida, pagando un diario, un semanal, etcétera, con la posibilidad de que le quiten la casa por parte de una banda armada. Eso determina que haya una sociedad, un barrio, que no participa, pues, en una movilización social, que no quiere, pues, articularse por miedo a las bandas. Entonces, eso le sirve al sistema. Pero bueno, yo tengo esta mala tendencia a irme en la charla. Entonces, yo diría a los jóvenes, una cuestión psicosocial mundial de lucha por los cambios y la revolución, unos ejemplos, buenos ejemplos de cambio social armado como el de Cuba en el 59, como en el Nicaragua 20 años más tarde. Todo eso, la lucha en el Cono Sur, el hecho de que cogieron a Allende, lo asesinaron y llegó una dictadura sangrienta como la de Pinochet, como la de Videla en Argentina, la de Stroessner en Paraguay, etcétera, etcétera, y se dedicaron con el Plan Cóndor y con las enseñanzas de la Escuela de las Américas a reprimir sangrientamente a los pueblos, a los revolucionarios. Entonces, a pesar de ello, la lucha existió y existe en otros términos, posiblemente, yo creo así, ya, yo no le puedo dar lecciones a nadie de cómo hacer las cosas, simplemente yo estoy haciendo un recuerdo de cómo sí la hicimos nosotros hace 50 años. Alguna vez un compañero ya de mi edad decía, oye, hay que hacer algo por los jóvenes. Le digo, tranquilo, los jóvenes no van a aprender en cabeza ajena. Ellos buscarán los caminos que les corresponden asumir. Nosotros no tenemos que darle pensando ni darle diciendo lo que tienen que hacer. Ellos tienen que cumplir su rol histórico. Entonces, hoy el Ecuador y el mundo vivimos unas circunstancias muy concretas, circunstancias guerreras, belicistas. Miren ustedes, ¿cómo no referirnos a Gaza? Lo de Gaza realmente, y el que no se conmueve de lo de Gaza, ¿qué tendrá en la cabeza? No sé. O sea, lo de Gaza ya no es un problema ni de izquierdas ni de derechas. ¿Sí? Es un problema de una secuela del colonialismo. Acuérdese que ese sector fue el Imperio Otomano. Así es. ¿Y qué es lo que hay ahí? Ya no es ni masacre, no son simples matanzas. Hay una estrategia de genocidio para apoderarse de todo el territorio por parte de Israel. ¿Que Israel merece un territorio? Sí. ¿Por qué no se lo dieron los Estados Unidos en Texas, por ejemplo, por decir algo? O la Unión Soviética en ese entonces, que aprobó
con los estados de las Naciones Unidas, ¿sí?, la existencia de Israel y que repartió en forma unilateral el territorio de árabe de Palestina, el 55% les dio, no sé con qué criterio, a Israel, y el 45% se lo daba a los árabes. Hablan del holocausto nazis. ¿Y dónde fue eso? Eso fue en Alemania. Y hubieran dado, pues, en Alemania un territorio para que vivan. ¿Les parece? Claro. O sea, ¿por qué? ¿Qué hicieron los palestinos contra los judíos? Absolutamente nada. Completamente nada. Acogerlos como hermanos antes de que ya se apodere. O sea, Inglaterra es responsable en esto, que no se la sabe. El Reino Unido ejerció el poder como colonialistas allí donde actualmente está el problema, ¿ya? Y simple y llanamente en la ONU entregaron los territorios. ¿Y cómo los han tratado a los árabes y a los palestinos? Que estoy diciendo, no hicieron nada contra ellos. No tienen la responsabilidad del holocausto. Sin embargo, usted ve ahí, y qué hipocresía mundial que existe. Una hipocresía total. Se están oyendo unas vocecitas ahí en España, en Alemania, etcétera, supuestamente reclamando, dicen que la guerra ¿cuál guerra? Ay, no hay guerra. Guerra No. es cuando guerra es la de Ucrania, y que Eso también sí, debería acabar, que debería claro. negociarse por la paz mundial y por los pueblos tanto rusos como ucranianos, ¿ya? Pero ¿qué guerra hay en Gaza? Ahí no hay guerra. Ahí lo que existe es genocidio, porque la Completamente. población palestina es una población desarmada, no tienen ni dónde vivir ni qué comer. Y estos señores los están matando de hambre, los quieren desalojar de esa tierra que les pertenece históricamente, jurídicamente y políticamente. ¿Por qué no llegan a un acuerdo de que existan por último dos estados que puedan convivir en paz? El Estado palestino y el Estado judío. Sencillo. Lleguen a acuerdos, pero ¿qué autoridad internacional Se ha hace que pronunciado. esos acuerdos se respeten, que Israel los cumpla? O sea, ahí usted tiene un foco purulento de violencia histórica. Porque no tienen Que la voluntad de resolver el problema. No tienen la voluntad de hacerlo. yo Simple. diría, no por llevarte la contraria, que Ajá. tienen la voluntad de resolverlo unilateralmente, apoderándose de todo el territorio y desalojando toda la población palestina, que son como 2 Claro. millones de gente. ¿Qué van a hacer con esos 2 millones de gente? Los van a matar a todos, los van a tirar al mar, los van a meter en refugios. No. ¿Y qué están sembrando ahí? El otro día vi que el médico con su mujer le matan todos los hijos, a menos uno. Ese muchacho que queda ahí, ¿qué le dirá en el futuro? Terrorista. ¿Qué oportunidad tiene para realizarse como un ser humano con felicidad? Ninguna. 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 Entonces, siembren para el futuro la paz, No siembren para el quieren. futuro su propia existencia. Vivimos un mundo con un conjunto de estados que tienen arsenales nucleares. Nos pondrían los pelos de punta esta escalada del conflicto entre Pakistán y la India, India. porque tienen arsenales nucleares. Realmente deben seguir existiendo esos arsenales nucleares. Deben aniquilarse esos arsenales nucleares por el bien de la humanidad. Gabriel García Márquez decía que con 4
bombas atómicas puestas en 4 sectores estratégicos del planeta, desaparecería la vida orgánica del planeta, plantas, animales y desde luego pues este todo, animal más peligroso que es el ser el humano. ser humano. Que de ¿Ya? humano no Y solamente estamos careciendo. posiblemente sobrevivirían las cucarachas, a quien todo el mundo les tiene asco y yo les tengo admiración por su capacidad de sobrevivencia y por existir antes que nosotros, como las bacterias. Entonces vea usted, ¿qué necesita este mundo? Necesita un derecho internacional fuerte, Real. vinculante. Y no me parece casual que el gobierno actual, en abril del 2024, se haya metido a la Embajada de México y haya secuestrado a un asilado político como Jorge Glass, de quien Gustavo Petro el día sábado nos dijo, lo consideraba él también un preso político y que pedía al gobierno que libere a todos los, con ese, presos políticos. Claro. Bien, Mira que internacionalmente tenemos una mala imagen como país. No tenemos, en así este es. último tiempo, no tenemos ninguno que tenga talla de estadista, desde Lenín Moreno hasta la actualidad, con respeto que se merezcan, ¿sí? No es nada personal, pero no veo con estatura de estadistas, ¿sí? De Entonces, es nuevo, una serie de nuevo te llevo la contraria, discúlpame, no merecen respeto de nadie. por educación nada Alguien, más. Rafael Brito Mendoza, que tú sabes quién fue, Claro, ¿ya? expresidente de la Asociación Escuela de la Universidad de Eso, Guayaquil. gobierno que asesina a estudiantes y gente humilde del pueblo no merece el respeto de nadie. Así es. Yo escuché el buen discurso que dio Novoa el día sábado. Un discurso de relato, con emoción, qué chévere. Pero un discurso excelente es aquel que aparte del relato da datos. Y ahí Completamente. está la orfandad del discurso del señor presidente, a quien en lo personal yo no tengo ninguna animadversión. No hay datos, Todo es solo hay subjetivo, relatos. nada es objetivo, nada. Relato. Yo puedo armarte un relato de seducción, pero simplemente para eso, pues no hay datos. Para nada. Entonces solo relato. A ver, ¿cómo va a ser con la seguridad? Nos va a dar a conocer el plan Fénix. Pero ya se está ¿Existe ese plan ejecutando. Fénix? No, no hay ningún plan Fénix, no hay. ¿Y qué No pasa? hay Que tú nada. la seguridad, el tema de la seguridad, que es un tema de Estado, es un tema social, es un tema de la comunidad, no lo resuelve solamente a bala con uniformados en las calles, metiéndote a algunas casas de los más pobres y unos cuantos presos hacinados en las penitenciarías del Ecuador. No, eso sigue creciendo. Está peor que antes, no ha mejorado. Este año es el más violento en homicidios. Vino un trimestre tremendo. En homicidios, ¿sí? Asesinatos. Desde el punto de vista del derecho penal, una cosa es homicidio, otra cosa es asesinatos. Violencia. Ha recrudecido lo que llaman las vacunas, no la que dan los hospitales, la extorsión. Entonces, fíjese usted, compañera, llegar a ostentar que Durán es una ciudad aquí frente a Guayaquil, una ciudad satélite a Guayaquil, es uno de los territorios más violentos del planeta, Qué no de barbaridad. América solamente.
de un país que podía solazarse en el hecho de que era una isla de paz hace unas décadas, de un país que tenía una de las más bajas tasas de homicidios, de asesinatos, hace 8 años, que había un nivel galopante de lucha contra el hambre y la pobreza, que había una buena tasa de empleo, que se atendía la educación, la salud, la vialidad. Todo eso ha desaparecido. Y no lo digo en forma tremendista, no me gusta. Y bien, no es el Nuevo Ecuador. ¿Qué es el Nuevo Ecuador? La continuación del Ecuador de Moreno, de Lazo y de la primera parte del señor Noboa. Así es, mi querido Pedrito. Yo me quiero poner optimista, disculpa. Un Nuevo Ecuador, o sea, va a ser una nueva forma de gobierno. ¿Va a respetar el derecho internacional entonces? Esperemos que así sea. ¿Va a pedir disculpas a México? Nunca. ¿Va a liberar a Clara? ¿Lo va a mandar con el salvoconducto a México? No, que va, nada que eso. Si hace eso, yo salgo a las calles con un cartelón diciendo, así te lo digo y lo cumpliría. ¡Viva Noboa! Al fin comienza el Nuevo Ecuador. Igual haría lo mismo yo. Bueno, ya somos dos. La verdad que sí. El tiempo es apremiante. Puchica, lo que siempre nos pasa en el programa, siempre vamos a una segunda parte. Yo quiero que se comprometa para la próxima semana con este tema, que sí es bueno conocerlo de personas que tienen esa experiencia como usted, mi querido Magister Pedro Moncada. ¿Sí? Si usted lo decide, está decidido. Eso que dicen, empújame que yo me caigo. Perfecto. Muy agradecida, un privilegio haberlo tenido aquí en nuestro programa el día de hoy, Emociones sin Censura. Ya tiene un compromiso el próximo lunes a acompañarnos con esta segunda parte, el Ecuador que tenemos hoy en día. Muchas gracias, Pedro. Hace bien, Verónica, un abrazo, un afecto de siempre, un respeto cariñoso. ¿Qué más te puedo decir? No tengo aquí unas flores como para echar. Suficiente. El sentir, eso es todo. Por mi parte, muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con otro tema, con un invitado especial también, Gustavo Gaitán, con quien trataremos el tema de la economía circular. Hasta mañana. Que tengan un excelente inicio de semana. Chao, chao. Inicio de espacio publicitario. En este mundo caótico, donde enfrentas diariamente tantas inseguridades jurídicas, penal, civil, tránsito, familia y mucho más, y no sabes qué hacer, contacta a tu abogada Verónica Rosado, quien siempre velará por la defensa de tus intereses y derechos, llevándolos a un desenlace satisfactorio. Abogada Verónica Rosado, 099-01-25048, 097-9794-564. Si deseas disfrutar del mejor café de pasar, aquí en Guayaquil lo puedes degustar en un ambiente familiar y muy acogedor. El Rincón del Café, en Capitán Nájera y Eloy Alfaro, donde podrás disfrutar de los deliciosos bolones, los ricos patacones con huevo y queso, corviches, muchines y las tradicionales empanadas de viento. En el Rincón del Café siempre te esperamos con los brazos abiertos. En Capitán Nájera y Eloy Alfaro, el Rincón del Café. Final de tu espacio publicitario.